Bueno, hola, muy buenos días, mi nombre es Manuela Pérez y el día de hoy les vengo a explicar sobre las leyes de los gases y cómo se aplican en el buceo. Bien, las leyes de los gases en el buceo. Cuando una persona decide descender por un mar, un lago, un río o a cualquier ambiente acuático con el fin de desarrollar alguna actividad deportiva o comercial, que puede ser tanto de investigación, científica o militar, tienen que considerar la ley de los gases. Digamos que el aumento de la presión bajo el agua afecta la respiración, así como una mezcla de gases de oxígeno y nitrógeno que aspira de su equipo de buceo. El volumen de aire en los pulmones, en este caso los buzos, deben poseer una adecuada preparación para soportar la presión. Si un buzo sube rápidamente a la superficie, después de haber estado a una profundidad de 6 metros donde la presión es de 1,6 atmósferas o más o menos 0,6 atmósferas de la presión del mar, o a más de una atmósfera de la presión del aire, el volumen del aire atrapado en sus pulmones aumentará, lo que puede provocar una expansión del aire que puede causar romper las membranas de los pulmones y alvéolos, generando un neumotor. Además, tenemos que tener en cuenta que siempre que, digamos, vamos a un mar y pagamos para la atracción de ir a bucear, nos preparan, digamos, 3 días o 2 días antes que entrar al agua a bucear, porque, como lo decía antes, tenemos que tener una preparación para llegar a bucear bajo, digamos, 1 metro de atmósferas o, digamos, no 1 metro de atmósfera, 1,6 atmósferas o más o menos 0,6 atmósferas, como lo decía antes, porque llegando casi a los 10 metros ya, pues a nivel del agua, o sea, hacia abajo, comenzamos a sentir como, digamos, esa tensión en los pulmones. Ahora vamos a continuar con la ley de Boyle. La ley de Boyle es el que expresa el equilibrio en gas a temperatura constante, o sea, que durante la inmersión la variación de la temperatura del aire es mínima y por lo tanto la ley de Boyle es especialmente práctica para entender la relación entre la presión y el volumen. Básicamente lo que se hace es que se enuncia en la siguiente igualdad, como la pueden ver ahí, es P1V1 igual a P2V2. Digamos que la presión es inversamente proporcional al volumen de un gas, que lo que quiere decir esto es que al aumentar la presión sobre una masa de gas, el volumen de este disminuye proporcionalmente. Entonces, si una masa es constante del aire en superficie, digamos a una VAR, ocupa 1 litro y verá su volumen reducido a la mitad. O sea que al someterse a una presión de 2 VAR, que eso sería igual a menos 10 metros, a 1/3 a 3 VAR serían menos 20 metros, y así sucesivamente. De igual manera, 1 litro de aire de 3 VAR, o sea que sería menos 20 metros, aumentará su volumen en un 50% a 2 VAR. Digamos que 1,5, ¿cierto? Da menos 10 metros y eso lo triplica, digamos, por un VAR, que serían 3 litros en superficie, ya que esto se da, aquí hay mayores cambios proporcionales que se pueden dar en los primeros 10 metros. Ahora vamos con la ley de Dalton. Este artículo principal, que se le llama ley de las proporciones múltiples, que es que el aire no es un gas puro, sino que es una mezcla de gases. O sea, la ley de Dalton explica que la presión total de una mezcla de gases es la suma de la presión que ejercería cada uno de los gases componentes. Digamos que esto ocupando el solo volumen total. En este orden de ideas, esta ley también se conoce como la ley de las presiones parciales, ya que llega a implicar que la presión parcial de un gas es una mezcla de gases que es sometida a una tal presión X, que es directamente proporcional a la proporción en que el gas está presente en la mezcla. Digamos que eso quiere decir que en una mezcla de gases uno de sus componentes representa casi el 20% del volumen de la mezcla, a una presión P. Tal componente tendrá una presión parcial de 0,2 P y en el aire normal la composición es aproximadamente de un 21% de oxígeno y un 78% de nitrógeno, con 1% de otros gases, fundamentalmente en el que se encuentra el argón. Listo, ahora vamos a pasar, les voy a explicar un poco sobre la ley de Henry, que es la ley de disolución de los gases, de disolución o difusión de los gases. Él decía que a igual temperatura, presión, la velocidad de difusión de un gas de moléculas, o sea, se pueden ser
tanto ligeras como se pueden difundir más rápido que una de las moléculas pesadas. Las dos principales gases en el aire, el nitrógeno N y el oxígeno O, se pueden encontrar en las formas moleculares N2 y O2, que la masa molecular del nitrógeno es de 28, mientras que la del oxígeno es de 32. O sea que por lo tanto la velocidad de difusión del nitrógeno es mayor que la del oxígeno. Ahora les voy a dar como unas pequeñas conclusiones y explicarle un poco más de lo que acabo de decir. Bien, aquí acabo de ver un pequeño error que acabo de cometer, que les dije la ley de Henry como si fuera la ley de difusión de Graham. La que les acabo de explicar anteriormente fue la ley de difusión de Graham, y pues espero que les haya quedado clara esa ley, que es como la más dura de entender. Y ahora sí les voy a explicar la ley de Henry, que sería la ley de la disolución de los gases. O sea que cuando un gas se encuentra disuelto en una fase líquida se habla de tensión T. O sea, de un gas, a diferencia de la presión parcial, sería que un gas haría referencia a gases en una mezcla en fase gaseosa. O sea que se puede hablar de condición de subsaturación cuando la presión es superior a la tensión. Entonces, de saturación cuando la presión y la tensión son equivalentes y de sobresaturación cuando la presión es menor. O sea que la tensión del gas disuelto, un líquido en condición de saturación, hará que esto se disuelva el gas en la fase gaseosa. Entonces, digamos que hasta encontrar el equilibrio de saturación, un líquido en sobresaturación va a ir eliminando el gas disuelto para encontrar el equilibrio, que es el que buscaríamos en este caso como la saturación. Y ahora sí vamos a pasar con unas preguntas que sería cómo se aplican las leyes de los gases en el buceo. Esta diapositiva, que sería la ley de difusión de Graham, se las dije antes de esta, la ley de Henry de disolución de los gases, sino que pues me confundí ahí y les dije al revés, pero pues bueno. Ahora vamos con esas preguntas. ¿Cómo se aplican las leyes de los gases en el buceo? Bueno, si la temperatura permanece constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión absoluta. O sea que lo que viene a significar es que al aumentar la presión, el volumen debe reducirse. Entonces, en la misma proporción, esta ley tiene una aplicación clara en el buceo, que sería al calcular la presión de los gases a profundidad. Y la otra pregunta, ¿cómo afecta la comprensibilidad de los gases submarinistas? Bien, otros efectos relacionados con la comprensibilidad de los gases pueden afectar el volumen del aire dentro de la máscara. Digamos, si produce un efecto de ventosa sobre los ojos del submarinista. Y si no se inyecta aire a medida que aumenta la profundidad, podría pasar algo terrible como que la persona se ahogara o pues incluso llegara a la muerte. Entonces, pues antes de entrar a bucear o digamos tipo a estar bajo el agua, digamos haciendo como este deporte, más o menos como un deporte extremo prácticamente, porque puedes morir haciéndolo si no te dan las respectivas precauciones y pues todo lo que tienes que saber sobre el buceo. Tú te tienes que ir con una idea más o menos de lo que es el buceo, de cómo se da y cuáles son las precauciones y las medidas que tienes que llevar cuando estés bajo el agua. Porque digamos todas estas leyes pueden afectar tanto tu cuerpo, tus pulmones o pueden generarte incluso la muerte, como lo decía antes. Y ahora el fin. Y ahora les voy a presentar un pequeño video para que pues entiendan un poco más lo que les expliqué.
aplicación del gas ideal a un problema del buceo. Y es el siguiente. Supongamos que un buzo se sumerge 50 metros y decide salir rápidamente a la superficie. ¿Qué pasa con esto? Vamos a resolver esa inquietud. Comencemos con los datos que tenemos. Primero, la composición del aire es 21% de oxígeno y 78%. Esto lo podemos expresar también como fracción molar. Para el nitrógeno, por ejemplo, 0,78, para el oxígeno 0,21, o como porcentaje. Bien. Otra cuestión para considerar es que la densidad del agua de mar es 1,0243 gramos por mililitro, y la ley de Henry, que tiene que ver con la solubilidad de los gases, es S la solubilidad igual a una constante por la presión parcial del gas. En este caso la constante del nitrógeno es 6,8 por 10 a la menos 4 mol sobre atmósfera litro. También consideramos que el plasma sanguíneo es 5 litros, digamos, en promedio para una persona. Con esos datos entonces averigüemos cuánto es la presión aquí del nitrógeno, cuánto es la presión parcial del nitrógeno. Lo primero que hacemos es averiguar la presión total, ¿sí?, de esta columna de agua, aplicando la ecuación hidrostática para presión, que es densidad por gravedad por altura. Entonces aquí reemplazamos la densidad del agua en kilogramo por metro cúbico, que sería 1024,3 kilogramos sobre metro cúbico. Algunas cosas no las voy a explicar en el video, por ejemplo como esta, la densidad, cambiarla de gramo a kilogramo por metro cúbico. Por favor, si quieres, para el video y revisas ese contenido en otros videos que tengo, por ejemplo como de cambio de unidades. Por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, por la altura, que son 50 metros. Y eso nos daría la presión en pascales. Cuando reemplazamos aquí en unidades del sistema internacional, la presión va a salir en pascales. Y eso nos da un valor de 501.907 pascales. 501.907 pascales. Y ahora expresamos eso en atmósferas, recordando que que una atmósfera es igual a 101.325 pascales. Y eso nos da entonces un valor de 4,95 atmósferas. ¿Sí? Y esa sería la presión aquí total de la columna de agua. Ahora, si queremos considerar la presión total con la columna de agua y con la presión atmosférica, sencillamente le sumamos 1 y eso nos daría 5,95 atmósferas. La presión total sobre el buzo, contando también la presión atmosférica. Con ese valor vamos a hallar la presión parcial del nitrógeno. Entonces la presión parcial del nitrógeno va a ser igual a la presión total, que es 5,95 por la composición, que es 0,78. Aquí estamos aplicando la ley de Dalton de presiones parciales, que es un contenido también de gas. Y esto nos da un valor de 4,64 atmósferas. Esa es la presión parcial del nitrógeno. Entonces tenemos ya la presión parcial del nitrógeno. Ahora vamos a hallar las moles de nitrógeno disueltas con la ley de Henry. Entonces sencillamente reemplazamos en S, que es 6,8 por 10 a la menos 4, que sería la constante, por la presión parcial. ¿Cuál es la presión parcial? La que acabamos de hallar, 4,64. 4,64 por 10. Bueno, ya tenemos ahí. Hacemos el cálculo y nos daría la solubilidad del nitrógeno en mol por litro. Eso nos da un valor de 3,16 por 10 a la menos 3 mol por litro. Pero ese valor también lo multiplicamos por 5 para que nos den moles, porque son 5 litros, ¿sí? Y de esa forma la unidad final sería moles, ¿sí? Eso nos da un valor de 0,0158 mol de nitrógeno. Entonces recuerda aquí lo que dice es la constante de Henry por la presión parcial, la constante de Henry por la presión parcial, y multiplique por el volumen de la sangre para que la unidad final sea moles de nitrógeno, sin contar el volumen de la sangre, que sería mol por litro, que corresponde a la
solubilidad. Estas serían las moles de nitrógeno. Entonces tenemos la presión, tenemos las moles de nitrógeno ahora. ¿Qué vamos a hacer con ese dato? Vamos a determinar el volumen del nitrógeno, no en este punto, sino cuando sale el buzo. Porque todo ese nitrógeno está dentro. El problema es que el buzo sale rápidamente y no permite que ese nitrógeno salga. Entonces va a ocupar un volumen determinado a estas condiciones, ¿sí? Utilizando la ecuación del gas ideal. Entonces el volumen sería P igual a RT, esperamos volumen, las moles. ¿Cuáles moles? 0,0158 por R, 0,08206 por 300 Kelvin. Vamos a suponer que la temperatura es 300 Kelvin y dividimos en la presión. ¿En cuál presión? En la presión parcial del nitrógeno, que es 0,78 y corresponde igual a la fracción molar. La suma de estas dos me daría 0,99 más los otros gases, una atmósfera sobre la superficie. Y eso me daría el volumen del nitrógeno. Multiplicamos por 1000, aquí salen litros, lo multiplico por 1000 y me da 499 mililitros. Ahora hacemos lo mismo para el nitrógeno, suponiendo que ya no me he sumergido, ¿sí? Que la persona se quedó aquí. ¿Qué cambiaría? Este sigue siendo igual, este sigue siendo igual, este sigue siendo igual. Cambian son las moles de nitrógeno. ¿Cómo las hallamos? Constante de nitrógeno la misma, ¿sí? La presión parcial ya no va a ser 4,64, sino 0,78. Y esto sigue siendo 5 litros de fluido sanguíneo. Y nos darían las moles de nitrógeno en la superficie, 0,0265 mol de nitrógeno. Entonces, haz ahí la diferencia. Estas son las moles cuando fue sometido a esta presión. Estas son las moles sin sumergirse, que es lo que vamos a comparar. Con este valor, reemplazado acá, nos da otro volumen. Nos da 83,7 mililitros. Entonces, la cuestión está en comparar estos dos valores. Este valor es el que normalmente tenemos, digamos, disuelto en nuestro cuerpo, ¿sí? Más o menos 84 mililitros tenemos en todo tiempo disuelto en nuestro cuerpo de nitrógeno. Sin embargo, al sumergirse el buzo y salir rápidamente, le quedaron disueltos casi 500 mililitros. Esta diferencia de un poco más de 400 mililitros es lo que hace que se produzcan problemas internos. Hay algo que se llama narcosis por el buceo, ya que este nitrógeno al querer salir rompe los vasos sanguíneos, daña partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Afecta a nuestro cuerpo similar a cuando uno se intoxica por alcohol. Para que el nitrógeno salga, lo recomendable es lo siguiente: que el buzo ascienda lentamente, y de esa forma la presión va cambiando lentamente, el buzo no sale de una, ¿sí? Si llega a ocurrir ese accidente, lo que dejan es el buzo ahí un buen tiempo para que el nitrógeno salga muy lentamente. O la otra opción es que cambie en su tanque el nitrógeno por un gas, por ejemplo, como el helio. Aquí tengo la constante para el helio, podemos hacer el mismo cálculo y saber qué volumen es para el helio. Dejemos eso de tarea, ¿sí? Para que veas que el volumen es menor y eso de esa forma afecta mucho menos al buzo, ya que al ser el volumen menor, pues, aunque el tiempo sea el mismo de su vida, pues lo que se debe requerir de nuestro cuerpo es un poco menor. También lo pueden calcular para el oxígeno. El problema es un poco complejo, hazlo paso a paso. Si tienen alguna dificultad, por favor, estoy pendiente. Hasta pronto. Acumula CMR puntos pagando como quiera. Bueno, y espero pues que esto les haya quedado claro con este video y con la explicación actual que dije anteriormente. Y pues no hice el respectivo juego porque pues la verdad, como estoy sola en este instante, pues no alcanzaba a hacer el juego. Entonces pues la verdad es como más o menos mostrarles este video para que les quedara un poco más claro de lo que hablé y pues poder de que ustedes me entendieran. Y muchas gracias por su atención.